Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema fe cristiana y demonología. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reprobado las diversas formas de superstición, la preocupación excesiva acerca de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y de apego morboso a estos espíritus. Sería por esto injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, olvidándose del señorío universal de Cristo y transformando la buena nueva del Señor resucitado en un mensaje de terror. Ya San Juan Crisóstomo declaraba a los cristianos de Antioquía: no es para mí ningún placer hablarles del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para ustedes muy útil. Efectivamente, sería un error funesto comportarse como si nada tuvieran que enseñarnos las lecciones de la historia y considerar que la redención ha surtido ya todos sus efectos sin que haga falta empeñarse en la lucha de la que nos hablan el Nuevo Testamento y los maestros de vida espiritual. Hablemos un poco sobre un cierto malestar actual. En este error se puede caer hoy también. En efecto, son muchos los que se preguntan si no sería el caso de examinar de nuevo la doctrina católica acerca de este punto, comenzando por la Biblia, por la Sagrada Escritura. Algunos creen imposible cualquier toma de posición, como si se pudiera dejar en suspenso este problema, haciendo notar que los libros sagrados no permiten pronunciarse ni en favor ni en contra de la existencia de Satanás y de los demonios. Con mayor frecuencia, tal existencia es puesta abiertamente en duda. Ciertos críticos, creyendo poder distinguir la posición propia de Jesús, insinúan que ninguna de sus palabras garantizan la realidad del mundo de los demonios, sino que la afirmación de la existencia de los mismos, cuando tal afirmación aparece, refleja más bien las ideas de los escritos judaicos o depende de tradiciones neotestamentarias y no de Cristo. Y dado que dicha afirmación no formaría parte del mensaje evangélico central, no comprometería hoy nuestra fe y seríamos libres de abandonarla. Otros, más objetivos y a la vez más radicales, aceptan las aserciones de la Escritura, de la Sagrada Escritura, en su sentido más obvio, pero añaden que en el mundo actual no son aceptables ni siquiera para los cristianos. Por esto, también ellas las eliminan. Para algunos, finalmente, la idea de Satanás, sea cual fuere su origen, no tiene ya importancia y en el intento de justificarla no lograría sino hacer perder crédito a nuestras enseñanzas o hacer sombra al discurso acerca de Dios, que es el único que merece nuestro interés. Hay que notar que para unos y otros los nombres de Satanás y del demonio no son sino personificaciones míticas y funcionales, cuyo único significado es el de subrayar dramáticamente el influjo del mal y del pecado sobre la humanidad. Un simple lenguaje, por tanto, que nuestra época debería descifrar con el fin de encontrar una manera diversa de inculcar en los cristianos el deber de luchar contra todas las fuerzas del mal existentes en el mundo. Estas tomas de posición, repetidas con gran alarde de erudición y difundidas por revistas y por ciertos diccionarios de teología, no dependen, o mejor dicho, no pueden menos de turbar los ánimos. Los fieles, acostumbrados a tomar en serio las advertencias de Cristo y de los escritos apostólicos, tienen la impresión de que esta forma de hablar tiende a cambiar radicalmente en este punto la opinión pública. Además, quienes conocen las ciencias bíblicas y religiosas se preguntan hasta dónde podrá llevarnos el proceso de desmitización emprendido en nombre de una cierta hermenéutica, es decir, interpretación. Frente a tales postulados y con el fin de dar una respuesta a los mismos, hemos de detenernos brevemente ante todo
en el Nuevo Testamento para poner de relieve su testimonio y autoridad. El Nuevo Testamento y su contexto es un punto en el que me quiero detener brevemente con ustedes. Antes de recordar la independencia de espíritu con la que Jesús se comportó en todo momento respecto a las opiniones de su tiempo, es importante notar que no todos sus contemporáneos tenían, a propósito de ángeles o de los ángeles y demonios, aquella creencia común que muchos parecen atribuirles hoy y de la cual Jesús mismo dependería. Una indicación con la que los Hechos de los Apóstoles describen la polémica provocada entre los miembros del Sanedrín por una declaración de San Pablo. Y esta nos hace saber, en efecto, que los saduceos no admitían, contra la opinión de los fariseos, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. Es decir, según la interpretación dada por los buenos exégetas, no creían en la resurrección y, por tanto, tampoco en los ángeles o en los demonios. Así pues, en lo que se refiere a Satanás, a los demonios y a los ángeles, la opinión de los contemporáneos de Jesús parece dividida en dos concepciones diametralmente opuestas. ¿Cómo puede entonces sostenerse que, al ejercer y dar a otros el poder de expulsar los demonios, Jesús, y ejemplo suyo, los escritos o los escritores del Nuevo Testamento, no han hecho otra cosa que adoptar sin ningún esfuerzo crítico las ideas y prácticas de su tiempo? Ciertamente, Cristo, y con mayor razón los apóstoles, pertenecían a su época y compartían la cultura de la misma, pero Jesús, en virtud de su naturaleza divina y de la revelación que había venido a comunicar, trascendía su ambiente y su tiempo, escapaba a su presión. La lectura del Sermón de la Montaña basta para convencernos de su libertad de espíritu, a la vez que de su respeto por la tradición. Por esto, cuando él reveló el significado de su redención, tuvo evidentemente que tener en cuenta a los fariseos, los cuales, como él mismo, creían en el mundo futuro, en el alma, en los espíritus, en la resurrección, y hasta no pudo olvidar a los saduceos que no admitían tales creencias. Así pues, cuando los fariseos lo acusaron de expulsar los demonios con la ayuda del príncipe de los mismos, él habría podido sortear la dificultad alineándose con los saduceos, pero haciendo esto habría desmentido lo que era su misión. Por tanto, sin entregar o sin renegar, mejor dicho, la creencia en los espíritus y en la resurrección que él tenía en común con los fariseos, debía tomar distancia respecto de ellos, oponiéndose no menos a los saduceos. Sostener, pues, hoy que lo dicho por Jesús sobre Satanás expresa solamente una doctrina tomada del ambiente y que no tiene importancia para la fe universal, aparece enseguida como una opinión basada en una información deficiente sobre la época y la personalidad del Maestro. Si Jesús ha usado este lenguaje y, sobre todo, si lo ha puesto en práctica durante su ministerio, es porque expresaba una doctrina necesaria, al menos en parte, por la noción y la realidad de la salvación que él traía. Ahora bien, respecto al testimonio personal de Jesús, también las principales curaciones de posesos fueron hechas por Cristo en momentos que resultan decisivos en la narración de su ministerio. Sus exorcismos ponían y orientaban el problema de su misión y de su persona, como prueban suficientemente las reacciones suscitadas. Sin poner nunca a Satanás en el centro de su evangelio, Jesús habló de él solo en momentos evidentemente cruciales y con declaraciones importantes. En primer lugar, inició su ministerio público aceptando ser tentado por el diablo en el desierto. La narración de Marcos, precisamente a causa de su sobriedad, es tan decisiva como la de Mateo y la de Lucas. Puso en guardia a los suyos en el Sermón de la Montaña y en la oración que les enseñó, el Padre Nuestro, como admiten hoy muchos exégetas, apoyándose en el testimonio de diversas liturgias. En las parábolas, Jesús atribuyó a Satanás los obstáculos que encontraba su predicación, como en el caso de la cizaña sembrada en el campo del padre de familia. A Simón Pedro anunció
que las puertas del infierno intentarían prevalecer sobre la iglesia, que Satanás trataría de pasarlo por la criba como a los demás apóstoles. En el momento de dejar el cenáculo, Cristo declaró como inminentemente la venida del príncipe de este mundo. En el Getsemaní, cuando fue arrestado por los soldados, afirmó que había llegado la hora del poder de las tinieblas. Sin embargo, él sabía, y lo había declarado en el cenáculo, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos hechos y estas declaraciones bien encuadrados, repetidos y concordantes, no son causales ni pueden ser tratados como datos fabulosos que hay que desmitificar. En caso contrario, habría que admitir que en aquellas horas críticas de la conciencia de Jesús, cuya lucidez y dominio de sí mismo aparecen evidentes ante los jueces, era presa de fantasmas ilusorios y que su palabra carecía de toda firmeza, lo cual estaría en contraste con la impresión de los primeros que la escucharon y y de los lectores de los evangelios. Se impone, por tanto, una conclusión. Satanás, a quien Jesús había afrontado con sus exorcismos que había encontrado en el desierto y en la pasión, no puede ser el simple producto de la capacidad humana de inventar fábulas o de personificar las ideas, ni tampoco un vestigio aberrante del lenguaje cultural primitivo. Es verdad que San Pablo, resumiendo en grandes líneas en la carta a los romanos la situación de la humanidad antes de Cristo, personifica el pecado y la muerte, mostrando su temible poder. Pero se trata, en el conjunto de su doctrina, de un momento que no es el efecto de un puro recurso literario, sino de su aguda conciencia de la importancia de la cruz de Jesús y de la necesidad de la opción de fe que él pide. Por lo tanto, los escritos paulinos, que me parece importante meditar, abordar. Por otra parte, Pablo no identifica el pecado con Satanás. En efecto, en el pecado él ve ante todo lo que este último es esencialmente un acto personal de los hombres y también el estado de culpabilidad y de ceguera en el que Satanás trata efectivamente de meterlos y mantenerlos. De esta manera, Pablo distingue bien a Satanás del pecado. El apóstol que frente a la ley del pecado que siente en sus miembros confiesa su impotencia sin la ayuda de la gracia. Es el mismo que, con gran decisión, invita a resistir a Satanás, a no dejarse dominar por él, a no darle entrada, a aplastarlo bajo los pies, porque Satanás es para él una entidad personal, el Dios de este mundo, un adversario astuto, distinto tanto de entre nosotros como del pecado al que él lleva. Como en el Evangelio, el apóstol ve a Satanás activo en la historia del mundo, o sea, en lo que él llama el misterio de la iniquidad, en la incredulidad que rechaza reconocer la gloria de Cristo, en la aberración de la idolatría, en la seducción que amenaza la fidelidad de la iglesia a Cristo su esposo, y finalmente en la prevaricación escatológica que conduce al culto del hombre, colocándole en lugar de Dios. Ciertamente, Satanás induce al pecado, pero se distingue del mal que hace cometer. Así, me gustaría hablar sobre el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. El Apocalipsis es sobre todo el grandioso cuadro en el que el poder de Cristo resucitado resplandece en los testigos de su Evangelio. Proclama el triunfo del Cordero Inmaculado, pero nos engañaríamos completamente acerca de la naturaleza de esta victoria si no se viera en ella el final de una larga lucha en la que intervienen mediante los poderes humanos que se oponen a Jesús, Satanás y sus ángeles, distintos unos de otros, además de los agentes históricos. En efecto, es el Apocalipsis el que, subrayando el enigma de los diversos nombres y símbolos de Satanás en la Sagrada Escritura, revela definitivamente su identidad. Su acción se desarrolla a lo largo de todos los siglos de la historia humana,
bajo los ojos de Dios. No sorprende, por ello, que en el Evangelio de San Juan Jesús hable del diablo y que lo defina príncipe de este mundo. Ciertamente, su acción sobre el hombre es interior, pero es imposible ver en su figura únicamente una personificación del pecado y de la tentación. Jesús reconoce que pecar significa ser esclavo, pero no por ello identifica con Satanás ni esta esclavitud ni el pecado en que en ella se manifiesta. El diablo ejerce sobre los pecadores solamente el influjo moral, en la medida en que cada uno sigue su inspiración. Ellos libremente ejecutan sus deseos y hacen su obra. Solamente en este sentido y en esta medida Satanás es su padre, porque entre él y la conciencia de la persona queda siempre la distancia espiritual que separa la mentira diabólica del consentimiento que a ella se puede dar o negar. De la misma manera que entre Cristo y nosotros existe siempre la distancia entre la verdad que Él revela y propone y la fe con que es acogida, aceptada, valorada. Por lo tanto, me parece importante presentar la siguiente reflexión. La doctrina general de los padres. ¿Qué nos dicen los padres de la Iglesia? Por este motivo, los padres de la Iglesia, convencidos a través de la Sagrada Escritura de que Satanás y los demonios son los adversarios de la redención, no han dejado de recordar a los fieles la existencia y acción de aquellos. Desde el siglo II de nuestra era, Melitón de Sardes había escrito una obra sobre el demonio y sería difícil citar a un solo padre que no haya hablado de este tema. Obviamente, los más diligentes en poner en claro la acción del diablo fueron aquellos que ilustraron el designio divino en la historia, especialmente San Irineo y Tertuliano, quienes afrontaron sucesivamente el dualismo gnóstico, y Marción. Luego lo hizo Victoriano o Victorino de Petua y finalmente San Agustín. San Irineo enseñó que el diablo es un ángel apóstata, que Cristo, recapitulando en sí mismo la guerra que este enemigo mueve contra nosotros, tuvo que enfrentarse con él al comienzo de su ministerio. Con mayor amplitud y vigor, San Agustín demostró su actividad en la lucha de las dos ciudades, la ciudad de Dios y el mundo, que tienen origen en el cielo. Cuando las primeras criaturas de Dios, los ángeles, se declararon fieles o infieles a su Señor. En la sociedad de los pecadores, él vio un cuerpo místico del diablo, del cual habló también más tarde en su obra Moralia in Job, San Gregorio Magno. Evidentemente, la mayoría de los padres, abandonando con Orígenes la idea del pecado carnal de los ángeles caídos, vieron en su orgullo, es decir, en el deseo de elevarse por encima de su condición, de afirmar su independencia, de hacerse pasar por Dios, el principio de su caída. Pero junto a este orgullo, muchos subrayaron también su malicia respecto del hombre. Según San Irineo, la apostasía del diablo comenzó cuando él tuvo envidia de la creación del hombre y trató de hacerse que se rebelara contra su creador. Tertuliano juzga que Satanás, para contrastar los planes del Señor, plagió en los misterios paganos los sacramentos instituidos por Cristo. Se ve, pues, que las enseñanzas patrísticas fueron un eco sustancialmente fiel de la doctrina y orientaciones del Nuevo Testamento. Los invito a que reflexionemos un poco sobre lo que el magisterio de la Iglesia nos ofrece, y para ello veamos lo que dice el Concilio Lateranense IV de 1215 y su contenido demonológico. Es cierto que en 20 siglos de historia el magisterio dedicó a la demonología solo unas pocas declaraciones propiamente dogmáticas. La razón de ello es que la ocasión se presentó raramente, en concreto, únicamente en dos circunstancias, las más importantes de las cuales se coloca a principios del siglo XIII, cuando se manifiesta un revivir del dualismo maniqueo y priscilianista, con la aparición de los cátaros y albigenses.
Sin embargo, el enunciado dogmático de entonces, formulado en un cuadro doctrinal familiar, corresponde muy de cerca a nuestra sensibilidad porque entraña una cierta visión del universo y de la creación del mismo por parte de Dios. Firmemente creemos y simplemente confesamos un solo principio de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta de espíritu y de cuerpo, porque el diablo y demás demonios, por Dios ciertamente, fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. El hombre, empero, pecó por su gestión del diablo. Lo esencial de esta exposición es obvio. Sobre el diablo y los demonios, el concilio se limita a afirmar que, siendo criaturas del único Dios, ellos no son sustancialmente malos, sino que se convirtieron en tales siguiendo su libre albedrío. No se precisa ni el número, ni la culpa, ni la extensión de su poder. Estas cuestiones que no tocan al problema teológico fueron dejadas a la libre discusión escolástica. Sin embargo, la afirmación del concilio, por sucinta que sea, es de importancia capital porque es emanación del mayor concilio del siglo XIII y es puesta en evidencia en la profesión de fe preparada por el mismo, la cual, viniendo poco después de las profesiones de fe impuestas a los cátaros y valdenses, evocaba las condenas pronunciadas contra el priscilianismo de algunos siglos antes. Ahora, respecto al primer tema del concilio, Dios creador de los seres visibles e invisibles, esta profesión de fe merece, por consiguiente, ser tenida en atenta consideración, adopta la estructura común de los símbolos dogmáticos y encaja perfectamente en la serie de los mismos a partir del concilio de Nicea. Según el texto citado, puede compendiarse desde nuestro punto de vista en dos temas unidos entre sí e igualmente importantes para la fe. El enunciado que hace referencia al diablo y en el que deberemos fijarnos más detenidamente viene después de una declaración sobre Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles, esto es, de los seres corpóreos y angélicos. Esta afirmación sobre el creador y la misma fórmula que la expresa tienen singular importancia para nuestro tema, ya que ambas arrancan de la doctrina de San Pablo. En efecto, al ensalzar a Jesucristo, el apóstol dice de él que ejerce su dominio sobre todos los seres celestes, terrestres e infernales, tanto en el mundo actual como en el venidero. Hablando por otra parte de su preexistencia, enseña que en él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Esta doctrina de la creación adquirió bien pronto una gran importancia para la fe cristiana, debido a que el gnosticismo y el marcionismo, ya antes del maniqueísmo, trataron largamente de hacerla vacilar. Los primeros símbolos de la fe especifican ordinariamente que los seres visibles e invisibles, todos ellos han sido creados por Dios. Hago una breve pausa, un paréntesis para explicar los términos gnosticismo y marcionismo. Estos dos temas los desarrollo con amplitud en un video que encuentran en este canal titulado Las doctrinas heréticas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y ahí precisamente describo estos dos términos. Sin embargo, diré con brevedad que el gnosticismo es aquella corriente herética que promueve dos principios originantes de todo lo existente, el bien y el mal. El principio del bien evidentemente fundamentado en Dios y el principio del mal en otro ser, en otro ente, en este caso el maligno, que lo coloca con la misma fuerza, el mismo poder, la misma intensidad. Por eso es una visión dualista de la existencia y es una corriente que preexiste hasta nuestra época.
bajo la perspectiva teórica del niquilismo y el niquilismo que promueve la nada. Nada tiene sentido y que también la podemos encontrar en la dimensión política contemporánea, que ha cobrado fuerza con el secularismo, el hedonismo y otras más corrientes de pensamiento relativas. Pues bien, esta doctrina, afirmada por el Concilio Niceno-Constantinopolitano y más tarde por el Concilio de Toledo, se usaba para las profesiones de fe que se leían en las grandes iglesias durante la celebración del bautismo. Entró a formar parte de la gran plegaria eucarística de Santiago en Jerusalén, de San Basilio en Asia Menor, en Alejandría y en otras iglesias orientales. Entre los padres griegos aparece ya en San Irineo y en la Expositio Fidei de San Atanasio. En Occidente la encontramos en Gregorio de Elvira, en San Agustín, en San Fulgencio, etc. Ahora, cuando los cátaros, que también quiere decir puros, porque tenían una perspectiva puritana de la sexualidad, de la vida, y por lo tanto, al igual que los gnósticos, no consideraban la humanidad de Cristo, porque era imposible que un ser divino, puramente espiritual, pudiera encarnarse en una naturaleza dañada por el pecado o herida por el pecado. Pues estos, igual que los bogomilos en Europa oriental, restauraron el dualismo maniqueo. La profesión de fe del Concilio Cuarto de Letrán no podía hacer cosa mejor que recoger esta declaración y su fórmula, las cuales adquirieron desde entonces importancia definitiva. Se repitieron muy pronto en las profesiones de fe del Concilio Segundo de León, de Florencia y de Trento, para reaparecer por último en la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, en los mismos términos del Concilio Cuarto de Letrán del año 1215. Se trata por consiguiente de una afirmación primordial y constante de la fe, subrayada providencialmente por el Concilio Cuarto de Letrán para enlazar con ella el enunciado relativo a Satanás y a los demonios. Indicó así que el caso de estos, ya importante de por sí, se insertaría en el contexto más amplio de la doctrina sobre la creación universal y de la fe en los seres angélicos. Ahora bien, respecto al segundo tema del concilio, el diablo, en un primer punto quisiera hablar sobre el texto, por lo que se refiere a este enunciado demonológico. Está muy lejos de presentarse como algo nuevo añadido circunstancialmente, a manera de consecuencia doctrinal o de una deducción teológica. Al contrario, aparece como un punto firme adquirido desde hace mucho tiempo. Lo está indicando la misma formulación del texto. En efecto, después de haber afirmado la creación universal, el documento no pasa a los diablos y a los demonios como a una conclusión lógicamente deducida. No escribe consiguientemente Satanás y los demonios han sido creados naturalmente buenos, tal como hubiese sido necesario si la declaración fuese nueva y deducida de la anterior. Al contrario, presenta el caso de Satanás como una prueba de la afirmación anterior, como un argumento contra el dualismo. Escribe, en efecto, porque Satanás y los demonios fueron creados naturalmente buenos. En resumen, el enunciado que a ellos se refiere se presenta como una afirmación incontrovertible de la conciencia cristiana. Es este un punto importante del documento y no podía menos de serlo si se tiene en cuenta las circunstancias históricas. Ahora bien, abordaremos un número 2 que he titulado La preparación, las formulaciones positivas y negativas, y estamos hablando de los siglos cuarto al quinto. De hecho, ya en el siglo IV la Iglesia había tomado posición contra la tesis maniquea de dos principios igualmente eternos y opuestos. Tanto en Oriente como en Occidente enseñaba firmemente que Satanás y los demonios han sido creados y hechos naturalmente buenos. Debes creer, dice el documento, decía San Gregorio Nacianceno al neófito, que no existe una esencia del mal, ni un reino del mal, sin principio o subsistente por sí mismo, creado por Dios. El diablo era considerado criatura de Dios,
buena y luminosa en un principio, que por desgracia no se mantuvo en la verdad en que había sido hecho, sino que se había rebelado contra el Señor. El mal, por consiguiente, no estaba en su naturaleza, sino en un acto libre y contingente de su voluntad. Afirmaciones de este tipo, que se pueden leer equivalentemente en San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, Dídimo de Alejandría en Oriente y en Tertuliano, Eusebio de Vercelli, San Ambrosio, San Agustín en Occidente, podían asumir eventualmente una firme formulación dogmática, se encuentran incluso bajo forma de condenación doctrinal o también de profesión de fe. El De Trinitate, atribuido a Eusebio Vercelli, lo expresaba firmemente en términos de anatemas sucesivos, lo cual nos dice: si alguien cree que el ángel apóstata en la naturaleza en que ha sido hecho no es obra de Dios, sino que existe por sí mismo, llegando incluso a atribuirle el tener en sí mismo el propio principio, sea anatema. Si alguno cree que el ángel apóstata ha sido hecho por Dios con una naturaleza mala y no dice que él ha concebido el mal por su propia voluntad, sea anatema. Si alguno cree que el ángel apóstata o que el ángel de Satanás ha hecho el mundo lejos de nosotros tal creencia y no declara que todo pecado es invención suya, sea anatema. Tal redacción en forma de anatema no era entonces un caso único. Se encuentra ya en el Conmonitorium, atribuido a San Agustín y escrito en vistas a la abjuración de los maniqueos. Esta instrucción consideraba como anatema a aquel que cree que existen dos naturalezas que tienen origen en dos principios diversos, la una buena, que es Dios; la otra mala, no creada por él. Esta enseñanza se expresaba mejor, no obstante, bajo la fórmula directa y positiva de una afirmación que hay que creer. San Agustín, al comienzo de su De Genesi ad Litteram, decía así: la doctrina católica obliga a creer que la Trinidad es un solo Dios que ha hecho y creado todos los seres existentes en cuanto existentes, de manera que toda criatura, ya sea intelectual, ya sea corpórea o, para decirlo brevemente, según los términos de las divinas escrituras, visible o invisible, no pertenece a la naturaleza divina, sino que ha sido hecha de la nada por Dios. En España, el primer concilio de Toledo profesaba igualmente que Dios es creador de todos los seres visibles e invisibles, y que fuera de él no existe naturaleza divina, ángel, espíritu o potencia alguna que pueda ser considerada por Dios. Así, ya desde el siglo IV, la expresión de la fe cristiana enseñada y vivida presentaba en este punto las dos formulaciones dogmáticas, positiva y negativa, que volveremos a encontrar 8 siglos más tarde en tiempos de Inocencio III y del Cuarto Concilio de Letrán. Mis hermanos, detengo aquí esta breve exposición por cuestión pedagógica para no prolongar más esto. Nos vemos en la siguiente sesión con la segunda parte de este tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.